¿Qué capítulo tan especial es para usted de la Biblia? ¿Qué capítulo? ¿Qué capítulo? No qué libro de la Biblia, no qué personaje de la Biblia, sino qué capítulo. De lo que usted ha leído, ¿qué capítulo ha sido tan impactante? ¿Qué pasaje tan especial de la Biblia para usted le llena de gozo, le llena de fortaleza, le anima a seguir adelante? Y usted lo recuerda con tanto gozo y piensa y medita en esas palabras grandiosas del Señor que a través de ese capítulo usted está leyendo. ¿Qué capítulo es el que usted atesora en su corazón? Bueno, hay muchos capítulos grandiosos, ¿sí? Hay muchos, ¿sí? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, que habla acerca del buen pastor. El capítulo 5 de Mateo, que habla acerca de las bienaventuranzas. El capítulo 11 de Hebreos, que habla acerca de la fe. El capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, que habla acerca del rapto de la iglesia y que nos vamos a ir con el Señor. Y bueno, hay tantos pasajes así tan grandiosos en los salmos. Salmo 23, Salmo 24, Salmo 22, el Salmo 91, Salmo 119 y tantos salmos que hablan de la grandeza de nuestro Dios. Y podemos recordar pasajes así maravillosos de la palabra de nuestro Dios. Hace un momento nuestro hermano Chay nos dirigía en la lectura en el capítulo 31 de Deuteronomio, donde el Señor nos anima a poder seguir adelante en medio de situaciones que pueden venir a nuestras vidas, pero que no debemos de temer porque Él está siempre a nuestro lado y que no nos va a desamparar y nos va a sostener siempre con su buena mano. Así es que, qué bendición. Hay pasajes así grandiosos de nuestras vidas, pero hermanos, ¿qué les parece el capítulo 8 de la carta a los Romanos? Donde somos más que vencedores. Qué capítulo tan extraordinario, qué capítulo tan grandioso. El apóstol Pablo empieza a hablar desde el capítulo 6 acerca de los problemas de nuestra naturaleza humana, del choque entre lo que es espiritual, lo que es carnal. Y cuando llegamos al capítulo 7 nos habla acerca de qué problema es nuestro yo, donde queremos hacer lo bueno, deseamos anhelar hacer lo bueno, deseamos darle al Señor el primer lugar, pero qué problema con nuestro yo que en lugar de hacer lo bueno, hace todo lo contrario y estamos en una lucha. Dice el apóstol Pablo, lo bueno que quiero hacer no lo hago y lo malo que no quiero hacer, eso sí lo hago, y está en esa lucha tan tremenda. Pero termina el capítulo 7 donde dice el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de esta condición? ¿Sí? Pero viene el capítulo 8 donde todo cambia porque viene el triunfo en la vida del Hijo de Dios a través de la obra preciosa del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos lleva a confiar en Cristo y poder vivir más que vencedores. Y un comentarista que hace un estudio muy especial sobre el libro de los Romanos, o la carta a los Romanos, dice que este pasaje del versículo 37, cuando dice que somos más que vencedores, quiere decir que somos súper vencedores. Así traduce esa expresión, súper vencedores. ¡Qué maravilloso! En esta tarde vamos a ver los versículos del 31 al 35. Y aparecen 5 preguntas aquí. Y el título de la meditación, el título del mensaje es Preguntas con respuestas grandiosas. Preguntas con respuestas grandiosas. Y hay 5 preguntas aquí que el apóstol Pablo va a hacer para animar a los creyentes, para darse cuenta que ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena ser hijo de Dios? ¿Vale la pena haber confiado en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal? ¿Vale la pena tener esa justificación de parte de Dios? ¿Vale la pena? Y entonces vienen estas 5 preguntas que de seguro ustedes las han leído tantas veces cuando han leído este pasaje tan glorioso. Dice versículo 31 al 35. Ustedes pueden seguir leyendo ahí en sus Biblias. Dice de la siguiente manera, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Aquí viene esa pregunta, ¿quién contra el Hijo de Dios? Y ahora seguimos leyendo, versículo 32.
el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. Pregunta número 4 en el 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y la quinta pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Miren qué preguntas tan tremendas, qué preguntas el apóstol Pablo está mostrando aquí bajo inspiración de Dios para alentarnos, para animarnos. La vida cristiana tiene tantas situaciones críticas, difíciles, molestas en nuestra vida cristiana. Quisiéramos que la vida cristiana fuera una vida maravillosa, sin problemas, sin pasar por sufrimientos, sin pasar por críticas, sin pasar por las tensiones, pero no es así. El Hijo de Dios está en el ojo del huracán, podemos decir así. Está bajo la mirada del mundo, está bajo la presión del mundo, está bajo los ataques directos e indirectos en un momento dado del mismo Satanás, ¿sí? La Biblia nos dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos en el capítulo 12 de Apocalipsis. Y Satanás está buscando de muchas maneras de cómo acabar con nuestra vida espiritual. Y para acabarla, por decir así, para rematar ese gran problema que tenemos como hijos de Dios, nuestra misma carne se nos revela. Nuestro mismo yo está actuando en no ir en la voluntad del Señor. Y a veces las situaciones se ponen tan críticas, tan difíciles, que uno dice, ¿vale la pena seguir? ¿Vale la pena ser un cristiano? Cuando tengo tantos problemas y a veces uno como que hace una evaluación no correcta, no es una evaluación justa, pero uno a veces piensa, pues en el mundo no me iba tan mal, en el mundo no tenía tantos problemas y ahora que soy hijo de Dios tengo más situaciones tan difíciles. Ahora tengo problemas en mi casa, tengo problemas en mi trabajo, tengo problemas en la oficina, tengo problemas hasta en la misma iglesia. ¿Qué está pasando? Pero el apóstol Pablo entonces, bajo la inspiración del Señor y Dios mismo nos hablando a través de la pluma del apóstol Pablo, nos hace ver acerca de qué grandioso es seguir el camino del Señor. Y veamos, por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 8, que comienza con estas palabras grandiosas. Ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? Hay un escritor cristiano que ya falleció, fue de los años 50, años 60, escribió varios comentarios de la Biblia muy, muy especiales. A muchos de los hermanos de ese tiempo leíamos esos libros. Se apellida, bueno, este hermano, su nombre es B.H. Carroll, era miembro de una iglesia bautista en Dallas, y él escribió varios libros de comentarios sobre la Biblia, y en un prefacio de un libro dice de la siguiente manera: cuando el Señor nos llame a su presencia, cuando vayamos rumbo hacia el cielo, cuando vayamos entrando a la ciudad celestial, vamos a ver con letras muy grandes, letras luminosas, letras de fuego. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué tremendo va a ser la entrada triunfal cuando lleguemos a la presencia del Señor. Y Pablo nos está alentando aquí. Sí, hay situaciones críticas en nuestras vidas. Hay una lucha interna en nuestros mismos corazones, en nuestra misma naturaleza humana, contra el pecado, contra el mundo, contra el enemigo de Dios. Sí, pero veamos en el versículo 31. Comienza el apóstol Pablo con la primera pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién va a estar contra el Hijo de Dios? Debemos de tomar en consideración esta pregunta porque nos da plena seguridad de que Dios nunca nos va a dejar, siempre va a estar a nuestro lado, siempre nos va a sostener, siempre va a estar ayudándonos. Dios nunca toma a un hijo de Dios y después lo deja tirado en el camino. Eso nunca va a ocurrir. Por más que sea la lucha, por más que sea tan intensa la presión, la tribulación que el Hijo de Dios está experimentando, Dios está ahí.
Dios está presente. Y si Dios por nosotros, entonces dice el apóstol Pablo de manera triunfante, ¿quién contra nosotros? Sí nos pueden llevar al calabozo, sí nos pueden llevar a la horca, sí nos pueden poner en el paredón para fusilarnos por nuestra fe. Puede ser que el mundo esté tan enojado, tan molesto, que nos odie a tal grado de querernos hacer sufrir, pero Dios por nosotros, de tal manera que tarde o temprano saldremos más que vencedores. Así es que, hermanos, en medio de las circunstancias que vivimos, cada día estamos viviendo tiempos más difíciles, situaciones más críticas, ¿sí? Quisiéramos que todo fuese tan relajado, tan tranquilo, tan maravilloso, ¿sí? Que llegásemos sin ningún problema a casa después de un día de trabajo, que llegásemos a estar en la iglesia de una manera tranquilamente en la adoración a nuestro Dios, pero a veces no ocurre así. Constantemente estamos bajo una presión tremenda en nuestras vidas y a veces se complica la situación, a veces surgen las ofensas, surgen los problemas, surgen porque el enemigo número uno del Hijo de Dios está atacando, ¿sí? Primera de Juan capítulo 5 versículo 19 dice que el mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero está bajo el control del diablo. Y de alguna manera el cristiano está sometido a esa presión. Pero dice el apóstol Pablo, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el apóstol Pablo lo pudo decir de una manera tan segura porque él pasó tantos peligros, tantos momentos difíciles. Él fue a la cárcel, él fue azotado, él estuvo en un naufragio, él estuvo presionado hasta por gente tan importante. Hasta reyes le hicieron preguntas como para disuadirlo de su fe, pero salió vencedor. Y sí, fue a la muerte. Y según la tradición cristiana, lo degollaron, sí, pero aún así, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que, hermanos, animémonos a seguir en el camino del Señor. Animémonos a seguir compartiendo su palabra, a seguir viviendo en la voluntad del Señor, porque Él está a nuestro lado. Él nunca nos va a dejar. Y lo podemos ver, hermanos, de una manera tan sencilla, tan grandiosa, en el famoso Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor. Él es mi pastor. Y el pastor no va a abandonar la oveja. El pastor va a ir a donde va la oveja, aún en un momento dado que se descarríe. El pastor irá tras ella para poder traerla otra vez al redil, a fin de que siga en el camino seguro del Señor. Así es que tomemos en cuenta esto. Miren, qué pregunta tan tremenda para nuestras vidas. Esta pregunta que tiene la respuesta tan contundente, tan grandiosa. Dice la palabra del Señor, sea todo hombre mentiroso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así es que Dios nos está diciendo una verdad tan grandiosa. Dios por nosotros. Y si Dios por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Puede haber lágrimas, puede haber luchas, puede haber dolor, puede haber sufrimiento, puede haber tribulación, sí. Al final de cuentas, todo va a ser pasajero, todo es temporal y saldremos gloriosos. Job decía de una manera muy tremenda, dice Job, me probará y saldré como oro. Sí, los problemas, las tribulaciones serán duras en nuestras vidas en un momento dado, pero Dios las está transformando en algo tan grandioso para poder llegar a ser a la imagen del Señor Jesucristo y poder cumplir su voluntad. Tomemos en cuenta esto. Versículo 32, ahora la siguiente pregunta. Dice versículo 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Miren qué expresión tan tremenda. Dios se desprendió para nuestra redención, para poder cumplir el plan perfecto de nuestra salvación. Se desprendió de lo más maravilloso que tenía en el cielo. El tesoro del cielo era el Señor Jesucristo y el Señor nos los dio como un regalo para nuestras vidas. ¿Por qué no mandó a Miguel? ¿Por qué no mandó a Gabriel? ¿Por qué no mandó a un buen ángel? ¿Por qué no mandó a otra persona? ¿Por qué tuvo que ser su propio hijo?
porque era lo más valioso y era la plena demostración del gran amor de Dios por nosotros. Dios se tuvo que desprender de lo más preciado, ¿sí? Miren, qué situación. Uno en un momento dado podía decir a alguien que entra en la casa para robar: llévate todo lo que quieras. Llévate, mira, ahí está la caja de valores. Ahí está la caja fuerte. Ahí tengo mis joyas. Ahí está el dinero. Ahí están las cosas que tengo que puedes llevarte. Pero si nos dijera el ladrón: me llevo a uno de tus hijos, diríamos: no, eso sí no. Mejor yo me doy. Pero el Señor, nuestro Dios tan grandioso, nos dio a su propio Hijo. Y si nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nuestras oraciones van a ser contestadas en base a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, en base a esa gracia tan maravillosa de nuestro Dios de habernos dado lo mejor. Si nos dio a su propio Hijo, hermanos, no podrá contestar las oraciones en donde mostramos nuestras necesidades. ¿Qué son nuestras necesidades en comparación con las riquezas y la grandeza de nuestro Dios? ¿Qué es eso? No es nada. No es nada. Por eso es que el apóstol Pablo tenía plena confianza diciendo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Porque si Dios nos dio a su propio Hijo, hermanos, cuando le decimos: Señor, súpleme un trabajo, Señor, ayúdame a salir de esta enfermedad, Señor, ayúdame a resolver este problema familiar, Señor, ayúdame en este ministerio que me has dado. Hermanos, ¿qué es eso en comparación cuando nos dio lo mejor, que es su propio Hijo? Eso, hermanos, no puede tener comparación alguna, porque lo mejor que se nos dio el Señor fue a su propio Hijo. Así es que podemos orar con plena confianza. Podemos saber que nuestras oraciones son contestadas si son conforme a su voluntad, como dice el apóstol Juan en 1 de Juan, ¿sí? Por eso la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. El socorro viene de nuestro Dios de una manera grandiosa, porque el Señor tiene cuidado de nuestras vidas. Él conoce cada necesidad, cada situación que pasa, y nos va a ayudar a salir adelante. Y si no nos contesta nuestra petición, la va a contestar de una manera mucho más grandiosa, porque tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Porque si nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Miren qué tremendo. Así es que tenemos la plena seguridad de que al estar orando, Dios nos va a contestar. Tal vez no en la manera como esperamos, pero siempre va a ser la mejor manera. Porque Dios es mucho más sabio, mucho más grandioso, y porque tiene un plan precioso para nuestras propias vidas. Tercera pregunta, veamos el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos está acusando? ¿Quién nos está acusando? Veamos, por favor, ya lo mencionamos hace un momento, pero quisiera mostrarles el pasaje. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Por favor, veamos esta situación. Capítulo 12 de Apocalipsis, en el versículo 10, dice de la siguiente manera. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién, hermanos? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? Día y noche, día y noche. El diablo sabe que no somos perfectos. El diablo sabe perfectamente que cometemos errores. El diablo sabe que a veces hacemos cosas indebidas a los ojos de Dios. Y el diablo aprovecha ese tipo de situaciones, de circunstancias, para acusarnos delante de Dios. Aquí en este pasaje nos hace ver acerca de esa actitud y de esa disposición que tiene de siempre ponernos en mal delante de Dios. Porque no somos perfectos, porque le fallamos muchas veces al Señor. Gracias a nuestro Dios que tenemos la promesa que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice 1 de Juan 1:9. Y tenemos esa confianza que a pesar de nuestra debilidad, de nuestra imperfección, de nuestros errores,
podemos estar en comunión con nuestro Dios porque Él nos perdona cuando nos arrepentimos y le confesamos nuestro pecado delante de Él. Pero el diablo está presto para poder subir al cielo y acusarnos. Dice, mira, ese es tu pastor, ese es tu diácono, ese es tu maestro de escuela dominical, esa es la familia que tú redimiste, este es el hombre que tú le has puesto en cierto ministerio y mira qué forma de vida está llevando y nos está acusando. Pero miren la respuesta tan grandiosa de esta pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Por qué? Porque sale nuestro defensor. ¿Quién es nuestro abogado? Por favor, quisiera pedirles que vayamos hasta 1 de Juan capítulo 2 y versículo 1. 1 de Juan capítulo 2 y versículo 1. 1 de Juan capítulo 2 y versículo 1. 1 de Juan está entre Malaquías y Mateo, así es que por favor encuéntrenlo ahí. 1 de Juan 2:1 dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, miren qué respuesta, qué mensaje. Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Entonces, ¿quién es el que nos justifica? ¿Quién sale en nuestra defensa? ¿Quién da la cara por nosotros? Nuestro Señor Jesús. El diablo va y dice, mira, estos son tus hijos. Estos son aquellos que te sirven. Estos son aquellos que realmente tú has redimido con la sangre de tu Hijo. Y Jesús sale en nuestra defensa, ¿sí? Ellos han cometido errores, han cometido pecados, se han alejado por un momento del camino correcto, pero yo he dado mi vida por ellos, he dado mi sangre por ellos, y ellos son salvos. Y yo doy por decir así, yo doy todo por ellos. Así es que el diablo puede acusarnos, sí, pero no tiene validez esa acusación. Al final de cuentas, Dios es quien nos justifica a través de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Miren qué bendición tan tremenda. Cuando estemos en el día final y el diablo quiera acusarnos de que no fuimos buenos hijos de Dios, el Señor va a decir, mira la sangre que yo derramé por ellos en sus corazones. Mira la sangre que yo puse en su corazón. La sangre de Él, la sangre que fue el pago perfecto para nuestra redención. Así es que Dios es el que nos va a justificar. Y hermanos, sí, sabemos que somos pecadores, pero Cristo murió por nosotros. Y si Cristo murió por nosotros, entonces tenemos la gran victoria y nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, justificados por fe, teniendo paz con nuestro Dios. ¡Qué bendición! Pregunta número 4, versículo 34. ¿Quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pablo en los primeros capítulos del 3 en adelante está hablando de la ley, del 3 al 5 de la ley. La ley puede levantar el dedo acusador diciendo, Él es culpable, Él ha violado la ley, Él ha pisoteado tu ley, Señor. Podemos pensar que al ver la ley que nos está acusando y que nos está haciendo ver nuestra naturaleza pecaminosa y que deberíamos ir a la condenación, el Señor Jesús vuelve otra vez a salir a favor nuestro. Dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18, el alma que pecare, esa morirá. La ley establecía que el hombre que pecare debería de morir. Y en el libro de Deuteronomio hay una palabra cuando se cometía un delito que merecía la muerte. Decía, indefectiblemente morirá. Indefectiblemente, evidentemente debe de morir. Sí, podría ser. Pero Jesús es nuestro abogado nuevamente. Él es nuestro intercesor. Él es el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y cómo lo confirmó? Con su resurrección. Veamos, dice el texto, Cristo es el que murió. Él pagó la deuda. Él pagó
por todos los pecados que hicimos en el pasado, presente y aún en el futuro. Y lo confirmó de una manera grandiosa, resucitando al tercer día, poniendo el broche de oro de nuestra justificación. Miren qué cosa tan grandiosa. Pero no solamente se quedó ahí, Él sigue actuando a nuestro favor, intercediendo. Veamos el texto, dice en la parte final, el que además, fíjense bien, no solamente murió y resucitó, sino aún todavía continúa y además, en un excedente de su gracia, de su misericordia, de su amor por nosotros, sigue intercediendo a nuestro favor. Así es que, ¿quién nos va a condenar? El dedo acusador de la ley puede ser tan rígido, tan duro, tan fría la ley, pero Cristo mostró su gran amor hacia nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bendición, hermano. Así es que, aunque la ley esté en contra nuestra, el peso de la ley esté en contra nuestra, Cristo ya pagó. Cristo se encargó de hacer la obra perfecta en nuestros corazones. Cuando Él estaba en la cruz, Él dijo unas palabras tan tremendas al finalizar su ministerio terrenal: consumado es. Los comentaristas, los estudiosos del griego, dicen que esa frase, consumado es una frase comercial, que quiere decir, en un sentido, para que lo entendamos, todo está pagado. Es el sello de pagado, como el sello cuando en una factura, cuando en un recibo nos ponen el sello pagado. Así es que el Señor ha sellado nuestro corazón diciendo, pagado, ya no hay problema, ya no hay problema. Y ahora Él está intercediendo a nuestro favor. Y por último, termina con la quinta pregunta, el versículo 35. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos va a separar del Señor? ¿Quién nos va a separar de su amor? Y a veces las tristezas, las luchas, las situaciones difíciles que vivimos pudiesen ser factores que nos hagan separarnos del Señor. A veces pasamos por situaciones tan desoladoras. A veces sentimos que no pasa una pequeña tormenta, sino a veces sentimos como si una aplanadora pasara por encima de nosotros y decimos, ¿y ahora, Señor, qué voy a hacer? Y a veces hasta pensamos, ya mejor voy a tirar la toalla, como dicen los boxeadores, mejor ya aquí me rindo, mejor ya no voy a seguir. Pero dice aquí el Señor, ¿quién nos va a separar? Porque no depende de nosotros, sino depende de la gracia del Señor. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Y Él nos sigue sosteniendo de una manera tan maravillosa en nuestras vidas. Y ahora dice aquí el apóstol Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? El Señor nos tiene amarrados a Él, nos tiene atados a Él. Con cuerdas de amor, dice Jeremías, con cuerdas de amor os traje. Esas cuerdas de amor nos están atando hacia Él, que no importa las circunstancias. En el Salmo 46 dice de la siguiente manera, veamos este Salmo, por favor. Salmo 46. En el Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Sí, es una forma figurada de todos los problemas que podemos recibir. Podemos recibir las avalanchas de los problemas del mundo y que nos quieran llevar lejos del amor de Cristo. Pero el Señor nos tiene atados a Él, ¿sí? Déjenme mostrarles una figura que para poder entender esta situación. Somos unos papalotes, por decir así. Y volamos por los aires, y a veces esos aires son crueles y duros y fríos, y nos llevan por diferentes lugares en el cielo.
y nos están moviendo de un lugar para otro, zarandeándonos esos vientos tormentosos. Y pareciera que nos vamos a ir al vacío, pero hay una cuerda que nos está sosteniendo. Es una cuerda que está atada a nosotros, que somos los papalotes, ¿sí? Y esa cuerda nos tiene bien agarrados. Y en el otro extremo de la cuerda está en la mano de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Por eso dice el apóstol Pablo, tribulación, angustia, la muerte, los ángeles, ¿quién lo podrá hacer? Y termina de una manera triunfante diciendo, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creado nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna cosa nos podrá separar. Y aunque quisiéramos separarnos, el Señor va a decir, ya eres mío, me perteneces, eres mi pertenencia, te he ganado, te he comprado, ya eres mío. Así es que nunca te voy a dejar. Miren qué bendición, qué seguridad tenemos. 5 preguntas con unas respuestas tan grandiosas de parte de la majestuosidad y el amor de nuestro Dios. Versículo 31 otra vez. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y la 5ª pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada puede ser, hermanos. Miren qué bendición. Si estamos pasando por un momento difícil, crítico en nuestras vidas, puede ser que estemos volando en los aires, como ese papalote que no sabe a dónde ir, que no tiene alguna dirección fija. Pero el Señor nos tiene atados. El Señor nos tiene con su cuerda de amor y nos sigue sosteniendo. Y así es que eso va a ser pasajero, eso va a ser temporal, porque Él tiene el control de todas las cosas. Él, cuando nos llama a ser sus hijos, jamás nos va a dejar, ¿sí? El día que nació nuestro primer hijo, nos quedamos asombrados. Y ese día fue un día tan especial y nos gozamos y nos alegramos y hasta tal vez hasta nos hacíamos la pregunta, ¿ya soy papá? ¿Ya soy mamá? Y sí, ahí estaba ese bebé maravilloso que el Señor nos había regalado. Y a través de la vida ese bebé fue creciendo y llegó el momento en que ese bebé se convirtió en un jovencito rebelde, testarudo, contestón, rezongón, pero era nuestro hijo y es nuestro hijo. Y las ataduras de nuestro corazón de padre están en él. Y nos puede negar y se puede ir a vivir a China y se puede hacer lo que quiera, pero sigue siendo nuestro hijo, esté donde esté. En ese sentido, estemos donde estemos, vivamos como vivamos y tal vez no estemos viviendo bien, pero el Señor nos va a traer otra vez a su camino, porque en su disciplina de amor nos va a traer a su camino, pero no dejamos de ser de Él. Por eso el apóstol Pablo decía, y con ese texto termino, dice en Romanos 14:8, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos de Él, somos de Él. Así es que, si usted quiere decir, hermano, ya no voy a venir a esta iglesia y yo no soy cristiano, tenga mucho cuidado porque el Señor lo va a traer. El Señor lo va a traer porque con sus cuerdas de amor, usted está bien atado a Él, si es hijo de Dios. A veces nos desanimamos, a veces nos entra la depresión, a veces sentimos que las cosas son difíciles en nuestras vidas, pero el Señor nunca nos va a dejar. Qué bendición. Así es que, hermanos, en esta semana, aunque pasemos por situaciones críticas y difíciles, debemos recordar estas contestaciones
grandiosas a las preguntas que a veces nos hacemos. Porque esas son preguntas que a veces nos hacemos. Confiemos en nuestro Dios. Nadie es tan grande como nuestro Dios. San Agustín decía, nadie como nuestro Dios. Nadie como nuestro Dios. Y David decía, qué Dios como tú, que haces grandes maravillas. Miren qué bendición. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a orar. Y quisiera pedir a nuestro hermano Emilio que nos dirija en esta oración, por favor. Vamos a orar, vamos a orar.